Cualquier cosa. Estoy No, re profe, mal. la repitió. Profe. Falta, profe. Miré. No me presten atención, no prestan atención. En el break pasaron cosas. Es viernes. Ni cerca. No, posta que ni cerca. Miré un número acá abajo, vi 20, dije, mañana 21 era la hora, nada que Nada que ver. Bueno, no importa. Bien, fíjense. ¿Arrancó con el Fernet, profe? ¿Ya? No, nada que ver, no. ¿Por qué lo decís? Bien, entonces, vamos a esto que tiene que ver, lo de los termómetros lo dejamos ahora un poquito de lado, ¿sí? Si bien ahora vamos a trabajar con un poquito de temperatura, quería volver a este ejemplo que di acá. Entonces puse un trozo de hielo al recibir calor, va utilizando ese calor para aumentar el estado cinético de las partículas, ¿sí? Eso es lo que pasa microscópicamente. Macroscópicamente va a resultar otras dos cosas. Puede ser que esa porción de materia aumente su temperatura o puede ser que esa porción de materia conserve energía, empiece a acumular energía para cambiar de estado. ¿Me siguen hasta ahí lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, esas dos cosas que estoy diciendo tienen que ver con lo que se llama calor sensible y calor latente. Cuando hay un aumento de temperatura, y lo vamos a anotar eso, cuando hay un aumento de temperatura, lo que interviene es algo que se conoce como calor sensible, ¿sí? Calor sensible. Epa, ¿qué está? Lo dejé en título. Esperen. Así. No, normal. Vamos a ponerlo normal. Entonces, vamos a poner calor sensible. Sí, 2 puntos. Es el calor utilizado para aumentar. Cualquier cosa puse. La temperatura de una porción de materia. Bien, perfecto. Estiramos esto ahora. Esperen. Recuerden que esto después se los paso. Así ya les queda como parte de estudio también, con material de estudio. Bien. Y por otro lado vamos a tener el calor latente. Entonces vamos a calor latente. Es la cantidad de calor que interviene en un cambio de estado. Bien. Fíjense que cuando yo hablo, acá voy a arreglar una cosa, porque si no va a quedar como mal. Vamos a agregar para aumentar o disminuir la temperatura, ¿sí? ¿Qué? No era para mí, perdón. Calor sensible es el calor utilizado para aumentar o disminuir la temperatura de una porción de materia. Calor latente es la cantidad de calor que interviene en un cambio de estado. Cuando yo hablo de un cambio de estado, no siempre es progresivo, no es que tengo que pasar de sólido a líquido, ¿sí? O de líquido a gaseoso. Puedo pasar de gaseoso a líquido y puedo pasar de líquido a sólido, ¿sí? Por eso le pongo la cantidad de calor que interviene en un cambio de estado, y acá agregué en calor sensible es el calor utilizado para aumentar o disminuir, porque yo puedo querer calentar o, entre comillas, enfriar, es decir, quitar calor. Entonces, voy a anotar acá abajo cuáles son cada una de esas ecuaciones, ¿sí? Y las voy a escribir, porque si no va a quedar mal. Vamos a agrandar. Entonces... Profe, una consulta, puede ser... eso. No, porque ¿qué? veía re chiquita la letra, por eso digo... No, porque yo lo agrando. Cuando estoy explicando lo agrando. Esto igual después ustedes lo ven y lo pueden agrandar, achicar, no hay problema. Entonces la ecuación para calor sensible va a ser calor, ¿sí? Va a ser igual a la masa, ahora vamos a aclarar qué es cada una, por el calor específico, ahora voy a explicar qué es el calor específico, ¿sí? Y por el gradiente térmico. ¿Qué es el gradiente térmico? Delta T, la diferencia de temperatura, es decir, la diferencia que hay entre la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Está bien? Esa va a ser la ecuación. Esto lo recuadramos así. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva y explicar cada una. Y lo vamos a dejar anotado y vamos a trabajar. Mientras que el calor latente, ¿sí? Que se lo representa también con Q, pero para separarlo del sensible se le pone una L, ¿sí? De calor latente, es igual a la masa, ¿sí? Por L, que va a ser el calor latente propio de cada estado. Entonces, estas son las dos ecuaciones.
Fíjense que en esta ecuación no aparece un gradiente térmico. ¿Por qué? Porque los cambios de estado se producen a temperatura constante. Ahora les voy a dibujar un poquito un cuadrito y vamos a ver todo esto. Vamos acá. Entonces vamos a poner como título, ponle título, curva de calentamiento. Voy a hacer la del agua. ¿Por qué no escribió? ¿Qué pasó? Bien. Ahí está. Curva de calentamiento. Pero todas las curvas de calentamiento van a ser exactamente igual. Lo que va a cambiar van a ser las temperaturas que tengamos. Entonces, vamos a empezar con un gráfico de ejes cartesianos. Vamos a poner un eje Y y un eje X. Muy feo, pero bueno, no importa. Y entonces, en Y, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la temperatura. ¿Sí? Esperen, pero que ya no me gusta cómo empecé. En vez de poner Y, vamos a agrandar un poquitito acá. Sí, y vamos a poner la T de temperatura. Ahí está. Temperatura, y la vamos a medir en grados Celsius por ahora. ¿Está bien? Mientras que acá lo que vamos a medir es el tiempo. El tiempo, si quieren, lo medimos en segundos, no importa, lo que ustedes quieran. Voy a poner ahora segundo, pero no le presten atención a estos valores. Simplemente es para tener una idea de lo que va a suceder. Entonces, si yo empiezo a calentar agua, ¿sí? Vamos a establecer dos temperaturas. Acá el 0 grados, ¿sí? Y por acá vamos a poner, acá más o menos, vamos a poner el 100 grados. ¿Está bien? ¿Por qué hacemos la curva así? Bueno, porque desde 0 empieza todo en nuestro gráfico de ejes cartesianos. Entonces, ¿qué vamos a tener sobre la línea 0? Bueno, sobre la línea de 0 vamos a tener una porción de hielo, que yo le voy a estar entregando calor, ¿sí? Durante un determinado tiempo. Pero si yo agarro un trozo de hielo y le entrego calor, es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a agarrar, voy a agrandar un poquitito para dibujar acá. Yo voy a colocar un termómetro, ¿sí? Dentro de un cubo de hielo. ¿Sí? Voy a agarrar un termómetro dentro de un cubo de hielo. Y entonces voy a notar qué va pasando a medida que voy calentando. Bueno, el termómetro, acá lo vamos a hacer que está congeladito. ¿Se entiende? Tengo el termómetro ahí arriba del hielo y yo le entrego calor. Entregarle calor en física se representa de la siguiente manera. Bien. ¿Qué es lo primero que va a pasar si yo le entrego a ese hielo un poco de calor? Lo primero que va a suceder... ¿Qué pasó? Me hablaron todos juntos, no sé, explotó algo. Bien. Lo que va a registrar el termómetro, si yo lo empiezo a calentar, por más que ustedes me digan que se empieza a formar agüita, que es verdad todo lo que sucede, lo que me digan acá, ¿sí? Por más que se forme agüita acá abajo, ¿sí? Lo que va a suceder es que la temperatura no se va a elevar, ¿sí? Va a pasar el tiempo y la temperatura se va a mantener en 0 grados. ¿Por qué se va a mantener en 0 grados? Porque el hielo no se puede calentar. ¿Cómo que no se puede calentar el hielo? No, está en 0 grados. Y ustedes me dicen, bueno, pero puedo tener hielo a más de 1 grado. No, porque cuando estamos en 0 grados estamos en un estado crítico, en un punto crítico. Es el punto de fusión, es aquella temperatura donde el agua se vuelve sólida o el sólido se vuelve líquido. Entonces, a los 0 grados voy a tener una condición de equilibrio donde conviven agua sólida y agua líquida. Para que se pueda calentar, se tiene que convertir toda el agua, ya sea sólida o líquida, en el otro estado. Es decir, que el hielo, hasta que no se derrita todo, va a seguir en 0 grados. ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí, entonces va a pasar un determinado tiempo que el hielo va a recibir calor y no se va a calentar. Lo que va a suceder es que va a usar esa energía, la va a empezar a acumular para fundirse. Entonces va a pasar el tiempo y se va a estar moviendo en la escala de 0. Una vez que el hielo se derrita completamente,
¿sí? Una vez que el hielito este se derrita completamente, se haga todo agua, vamos a decir que se convierta todo en agua, y disculpen lo barato del dibujo, pero bueno, después lo arreglamos, ustedes saben, ¿sí? Una vez que pase esto, recién ahí, que ya no tengo agua sólida, tengo agua líquida, ahora sí puedo empezar a calentar el sistema. ¿Por qué? Porque ya no tengo el estado sólido, sino que cambié de estado y ahora tengo agua líquida. Entonces lo que va a suceder es que el agua líquida se va a empezar a calentar. Bien, acá voy a achicar un poquitito ahora. ¿Hasta dónde se va a calentar el agua? Bueno, y el agua se va a empezar a calentar, va a empezar a subir. A medida que pasa el tiempo va a subir la temperatura. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta 100. ¿Sí? Hacemos una línea acá. Hasta acá va a subir, hasta 100. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 100? Bueno, cuando llegue a 100, el agua le va a pasar lo mismo que le pasó acá. Va a empezar a acumular temperatura, pero no va a aumentar. De hecho, esto lo ven. La del hielo es más difícil de verla. Esta la ven. Cuando ustedes ponen agua a hervir, en cualquier momento que ven agua hirviendo, pasa un montón de tiempo y el agua sigue hirviendo. Si pusiéramos un termómetro en cualquier de ese momento, veríamos que el agua se mantiene a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces está acumulando energía para cambiar de estado. Una vez que el agua pasó todo al estado gaseoso, y esto sí que no lo vemos, porque ¿qué pasa si el agua pasa al estado gaseoso, o mejor dicho, estado de vapor? ¿Qué le pasa al agua? Bueno, ya no la puedo contener en un recipiente, ¿sí? Entonces nosotros no lo vemos, pero si lo pudiéramos contener, como por ejemplo en una caldera, lo que empieza a suceder luego de que el agua se hizo todo a vapor es que la temperatura sí puede incrementarse. ¿Está bien? Y entonces voy a tener agua en estado... ¿Sí? O sea, la temperatura se empieza, como por decir de una manera, a sentir por la presión que ejerce el vapor. No, son dos cosas que suceden en simultáneo. Son dos cosas que suceden en simultáneo. Aumenta la presión y aumenta la temperatura, ¿sí? Pero lo que sí vos vas a tener primero es un cambio de estado. Es decir, ¿qué te estoy queriendo decir? Y a lo que vos te estás refiriendo... Para que varíe la temperatura tiene que cambiar de estado por completo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que ustedes lo que se están refiriendo es, si se hace vapor aumenta mucho la presión. Sí, aumenta la presión en un recipiente que no sea capaz de contener todo ese vapor. Pero imaginen que tienen una olla muy grande, ¿sí? Y en esa olla una gotita de agua. Esa gotita cuando llegó a 100 se hizo vapor y genera presión. La presión que genera es muy poca como para levantar la tapa de la olla. ¿Me siguen? Es decir, tiene que ver con las cantidades también. Es decir, sí tienen que ver. Ahí se entiende, perfecto. Entonces, fíjense que yo acá no estoy hablando de cuánta cantidad, pero lo que sí va a suceder es lo mismo. El hielo va a cambiar de estado, se va a volver agua líquida, se va a poder calentar, va a cambiar de estado el agua, ya no es agua, es vapor, ¿sí? Y se vuelve a calentar. Fíjense que las curvas las hice distinto, no porque esté dibujando mal, porque el régimen de calentamiento del agua líquida al agua vapor es distinto, ¿sí? Por eso los marqué así. No tengo los valores exactos, pero simplemente van a tener, toda curva de calentamiento va a tener esta forma. Y acá viene una pregunta. ¿Puedo calentar hielo en algún momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede calentar hielo? Ah, quedaron pensando. Yo les dije hoy, ni bien empecé, les dije el hielo no se lo puede calentar. Pero no se lo puede calentar si está a 0 grados Celsius. ¿Sí? Si el hielo está a 0 grados Celsius, no se lo puede calentar. ¿Pero puedo tener hielo a menos temperatura? Sí, a medida que se vaya derritiendo va a bajar la temperatura de ese hielo, ¿o no? No, cuando se derrite aumenta la temperatura. ¿Puedo tener un hielo por abajo de los ceros? Sí, por debajo de 0, Sí. con 0 incluido es hielo. Sí, obviamente. Los freezers, de hecho, trabajan a temperaturas por abajo de los ceros. Por eso el freezer enfría más que un congelador. El congelador creo que llega, cuando mucho llega a -4, mientras que un freezer puede llegar a -20 y los freezers industriales pueden llegar, un freezer comercial digo a -20, ¿no? Un freezer industrial puede llegar a temperaturas mucho más bajas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo hielo por acá abajo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Por abajo de los 0 grados. Bueno, ese hielo se va a calentar, pero fíjense que yo lo saco de la curva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el hielo está por debajo de 0, yo lo puedo calentar hasta llegar a 0. En 0 va a cambiar de estado, luego va a subir la temperatura, va a cambiar de estado de nuevo y va a poder subir. Este dibujo que me quedó acá, ¿sí? Que yo se los hice para agua, es la misma curva, la misma forma de la curva que tiene cualquier materia
que va siendo calentado del estado sólido al estado gaseoso. Si yo agarro un trozo de hierro, ¿sí? Que el hierro está sólido, y lo fundo, va a pasar esto. El hierro yo primero lo empiezo a calentar hasta que se funda. Luego se hace líquido, lo puedo seguir calentando. Pueden entrar en ebullición y bueno, hierro en estado de vapor, es decir, acá es medio difícil de verlo porque es una temperatura impresionante, pero se puede llegar a obtener, ¿sí? Un vapor de hierro, por ejemplo. Entonces, toda porción de materia va a seguir esta lógica. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a marcar ahora acá, en cuál de las etapas está el calor sensible y en cuál de las etapas está el calor latente. Bueno, es fácil. Yo les dije, calor sensible siempre que haya aumento de temperatura o disminución de temperatura. Entonces, acá hay calor sensible. Acá hay calor sensible. Y acá hay calor sensible. Bien, siempre que haya, yo les dije, cambio de estado, fíjense que la temperatura se mantiene constante en cada cambio de estado, por eso no está en la ecuación la temperatura ni inicial ni final, porque yo ya sé en qué temperatura me encuentro y siempre fija. Va a haber un calor latente. Entonces tenemos acá dos calores latentes. Para toda curva de calentamiento siempre voy a tener dos calores latentes y dos calores sensibles, ¿sí? Siempre que partimos desde una sustancia sólida y la queremos llevar al estado de vapor. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, perfecto. ¿Puedo parar o detenerme antes? Sí, obvio. ¿Puedo tener solamente calor sensible? Sí, si yo estoy analizando de acá a acá, ¿sí? Si yo estoy analizando de acá a acá, solamente voy a tener calor sensible. Si yo estoy analizando de acá a acá, estoy hablando solo de calor latente. Si estoy hablando de este sector, voy a analizar solamente un calor latente y un calor sensible. ¿Se entiende? No es que tienen que estar, siempre tienen que estar los tres calores sensibles y siempre tienen que estar los tres calores latentes. Bien, eso es lo que vamos a aprender a utilizar entonces ahora. Vamos con color negrito de nuevo y agrandamos un poquitito. Voy a pasar de diapositiva. Vamos a hacer una diapositiva nueva. Entonces, voy a anotar acá la ecuación. Dijimos, la de calor sensible. El calor es igual a la masa por calor específico. Nadie me preguntó qué es el calor específico. Supongo que lo saben. Ahora lo vamos a hablar igual. No, temperatura final menos temperatura inicial. A eso se le llama también delta T o gradiente térmico. Entonces, lo voy a ir aclarando acá. Este también, ¿sí? Se puede llamar y puede aparecer así como un delta T. ¿Se acuerdan en el primer cuatrimestre que teníamos delta velocidad? Bueno, esto es delta temperatura. Es temperatura final. ¿Sería la diferencia? Exacto, es un diferencial. Justamente esto marca un diferencial. Temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, perfecto. Entonces vamos a aclarar qué es cada cosa. ¿Sí? Q es igual al calor que interviene. El calor que interviene ya puede ser en aumento o en decrecimiento, es decir, puede ser que yo entregue calor o que disminuya el calor, ¿sí? Aparece la masa. La masa es la cantidad de materia medida en gramos o kilogramos. Bien. Bien, me aparece ahí el calor específico. Entonces vamos a poner calor específico. Es la cantidad de calor, ¿sí? De calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius, o en 1 grado, vamos a poner en 1 grado, a 1 gramo de sustancia. Bien. Lo ponemos acá abajo. Bien, entonces, eso es el calor específico, es cuánto calor necesito para 1 gramo de sustancia, de cualquier sustancia que sea, elevarla en 1 grado,
¿sí? Y tenemos temperatura final y temperatura inicial, que es la temperatura alcanzada y la temperatura de partida. Entonces sería temperatura final bien. Y acá vamos a poner TI, temperatura inicial. Bien. Bien. Entonces, ahí tenemos todo lo que tenemos presente en la ecuación. Subtítulo y esto es subtítulo también. ¿Qué significa cada cosita? Vamos a ver en qué se mide el calor específico, ¿sí? Que yo acá les puse cantidad de calor necesaria para elevar en un grado. Bueno, la cantidad de calor, ¿sí? La podemos medir en distintas cosas. Entonces vamos a las unidades del calor específico. El calor específico se puede medir. Vamos nuevo con calor específico. Puntos. Se puede medir. Calorías, gramos, profe. Exacto, esa es una. En realidad se mide, vamos a poner se mide en una unidad de energía, sobre una unidad de masa multiplicada por una unidad de temperatura. Entonces, acá me dijeron caloría, no sé qué más me dijeron. ¿Caloría qué era? ¿Qué expresaron por ahí? Bueno. Calorías, gramos. Bien, fíjense que falta caloría, gramos y la temperatura. Entonces puede ser caloría sobre gramo grado Celsius, lo vamos a empezar a escribir, es lo que puede estar. Puede estar en calorías, ¿sí? Sobre gramo grado Celsius, ¿sí? Esa podría ser una. Hay varias, estas son las más comunes, calorías sobre gramo grado Celsius, y la otra, con ustedes vimos energía ya, la parte de energía, ¿en qué medíamos la energía cinética, la potencial mecánica? Bien, entonces la otra puede ser Joule, ¿sí? Sobre, en vez de gramo, kilogramo, ¿sí? Y en vez de grado Celsius puede estar el Kelvin, que es una con mayúscula, ¿sí? Son las unidades que puede haber para calor específico. ¿Está bien? Después le voy a pasar una tabla con los valores, con los calores específicos para todas las sustancias. Y esto, dependiendo la unidad que esté utilizando del calor específico, fíjense que me va a definir lo que yo pongo de masa y lo que pongo de temperatura final o inicial. ¿Por qué? Porque si mi calor específico está en calorías sobre gramos, la masa la voy a medir en gramos. ¿Para qué? Para que se me cancele gramo con gramo. Y la temperatura la voy a poner en grados Celsius. ¿Para qué? Para que grado Celsius se cancele con grados Celsius y el valor que yo voy a obtener va a estar expresado en calorías. Voy a decir, intervino una cantidad de calor de X calorías. ¿Me siguen? Mientras que si yo utilizo el calor específico en Joule sobre kilogramo por Kelvin, la masa va a estar en kilogramo, para el kilogramo se cancele con kilogramo, y la temperatura va a estar en Kelvin. ¿Quedó claro? Sí. Sí, bien, perfecto. Vamos, buenísimo. Vamos entonces ahora a la otra ecuación. La otra ecuación es la de calor latente. Entonces, vamos, quiero ver una cosa, ¿cómo dice? Puse todo acá, listo, perfecto. Vamos a la ecuación de calor latente. Calor latente, la ecuación es la siguiente. Bueno, dale. Ahí está. El calor latente va a ser igual a la masa por el calor latente. Y acá no aclaro. El calor latente puede ser de dos tipos. Solamente dos tipos puede haber de calor latente. Ahora vamos a aclarar. ¿Sí? QL sigue siendo la cantidad de calor que interviene.
Simplemente se le pone QL para separarlo del calor sensible en la fórmula, ¿sí? Pero es el mismo calor, nos referimos al mismo calor. Simplemente que estamos diciendo que es el calor que interviene en el cambio de estado. Pero no es que es un calor distinto, es un calor que se va a medir en calorías o en joule. ¿Me siguen? Bien. Sí. Vamos a la M, ¿sí? Que otra vez es la masa de materia. Epa, ¿qué pasó? En gramos o kilogramos. Perfecto. Bien, y por último tenemos la L, que eso es lo que le quería decir, que hay solamente dos tipos de L. Vamos a aclararlo acá. L, ¿sí? Al igual que el calor específico, es una propiedad intensiva. Si es intensiva no depende de la cantidad de materia y están medidas por tabla, están medidas y expresadas en tablas, ¿sí? De calores específicos y calores latentes de distintas sustancias. ¿Está bien? Es el calor latente. No, profe, no entendí eso. Ahora lo aclaro no. Ah. Calor latente. Es el calor latente. Lo aclaro. Lo termino de escribir y ahora lo explico bien. Ahí está. Bien. Bien, vamos acá. Volvemos acá atrás. Este calor específico, que yo les dije que se expresa en calorías sobre gramos grados Celsius, está medido para todas las sustancias puras, ¿sí? O para todas las sustancias que se conocen. Y es una propiedad intensiva. ¿Por qué es una propiedad intensiva? Porque no depende de cuánta materia tenga. Yo siempre la voy a calcular para una unidad de masa, para 1 kilogramo o para 1 gramo, y voy a saber cuánta energía le tengo que entregar para producir una variación de 1 grado, ¿sí? Entonces fíjense que si yo tengo, qué sé yo, 2 kilos, ¿sí? 2 kilogramos, obviamente voy a utilizar el doble de energía, pero si tengo 1 kilogramo voy a obtener la mitad de la energía. Como esto es una división, esa proporción, ¿sí? Esa proporción se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Si tengo 1 kilo de materia, necesito X energía. Si tengo 2 kilos de materia, necesito X por 2. Con lo cual, la división siempre me da el mismo número. Por eso se dice que es una propiedad intensiva. No se modifica con la cantidad de materia. ¿Hasta ahí me lo entendieron? Más o menos. Sí. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, y ahora el calor latente es lo mismo. El calor latente, aquí está acá. ¿Por qué me fui? El calor latente, la L, es una propiedad intensiva que me dice cuánto calor se necesita entregarle a una sustancia conocida. Están todas las sustancias conocidas, las que se conocen sobre la faz de la Tierra, tienen medido los calores latentes. Así como tienen medido los calores específicos, tienen medido los calores latentes. Y esos valores los encuentran en cualquier libro de física, en cualquier libro de ingeniería, en cualquier libro de propiedades de los materiales, ¿sí? Están los calores específicos y los calores latentes de las materias. Algunos son más extensos que otros porque hay algunos libros que, qué sé yo, los de ingeniería tienen todos los metales, más todos los líquidos, ¿sí? Es una locura. Mientras que en algunas materias o algunas carreras como la nuestra tenemos los esenciales. El agua, el acero, el cobre. Bueno, esos valores son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Acá, el calor latente es el calor necesario para producir un cambio de estado. ¿De cuánta masa? Bueno, ese sí depende de la masa, pero igualmente sigue siendo una propiedad intensiva porque está expresada por unidad de masa, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué se expresa el calor latente. Y algo que quería aclarar, que lo iba a hacer acá, vamos a poner, existen 2 calores latentes en realidad, ¿sí? Solo 2. ¿Cómo que existen solamente 2 calores latentes? Sí. Y ahora voy a mostrar el grafiquito para que vean. Volvemos al grafiquito. Toda sustancia tiene 2 calores latentes nomás. ¿Por qué? Porque un cambio de estado se produce acá y otro cambio de estado se produce acá. Ya sea que yo esté aumentando la temperatura o si la estoy disminuyendo. ¿Qué pasaría si estoy disminuyendo la temperatura con esta curva? ¿Cómo se vería? ¿Se entiende lo que digo? ¿Lo que pregunto?
Igual. No, ¿podés preguntar de vuelta? ¿Cómo se vería esta curva? Porque yo acá hice, si voy entregando calor, al hielo le voy entregando calor y va haciendo esto. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Yo empiezo a quitar calor. Al vapor sobrecalentado le empiezo a quitar calor. ¿Cómo se vería la curva? Para mí igual, al revés. ¿Hacia Bien. abajo? Igual pero al revés. Es decir, ¿qué sería igual para al revés? ¿Sí? Sería algo así. Tic, 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 tic. ¿Sí? Así sería una curva de enfriamiento. ¿Se ve? Tendría las mismas temperaturas, pero empezaría desde acá arriba y va para abajo. ¿Está? Vamos a poner acá curva de enfriamiento. Esta sería acá una curva de enfriamiento. Dale. Bien, entonces. ¿Qué sucede? Como yo estoy en las mismas temperaturas, voy a estar acá en 100 y acá en 0. ¿Sí? Lo único que sucede es que el calor que yo puedo obtener acá, ¿sí?, sea el mismo numéricamente, pero con signo contrario. ¿Se entiende? Se quedaron ahí callados, no sé si lo entendieron. Sí, sí. ¿Con signo contrario sería negativo? Exacto, exacto. Signo contrario sería negativo, porque yo no estoy entregando calor, sino que estoy quitando. Entonces, no es el calor ganado, sino que es el calor cedido o perdido. Entonces, básicamente existen dos tipos de calores latentes. Uno va a ser, vamos a escribirlo con azul, vamos a poner calor de fusión. O sea, ¿cuándo voy a usar calor de fusión? Ya sea que esté fundiendo hielo o ya sea que esté congelando agua. Calor de fusión y que se va a llamar, si es calor de fusión, se va a llamar FL. ¿Sí? Ay, perdón, LF. Ahí está, LF, calor latente de fusión. Y en este caso, en el del agua, ¿sí?, se va a llamar calor de vaporización, porque el agua no se hace gas, sino que se hace vapor, ¿sí? Pero puede ser que lo encuentren como... no, siempre está como, a ver, calor de vaporización. Sí, siempre está como calor de vaporización. ¿Sí? Calor de vaporización. Este lo quería hacer con rojo y me olvidé y lo hice todo en azul. Bien, y el calor de vaporización va a ser LB. Entonces tenemos dos calores latentes, ¿sí? Y los calores sensibles van a depender del tipo de porción de material que estemos hablando. Ahora voy a aclarar una cosa. Vieron que les dije que el agua es muy particular. El agua es tan particular que tiene un calor específico cuando es sólido, un calor específico cuando es líquido y otro calor específico cuando es gaseoso. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la propia sustancia que yo les dije, que se comporta distinto en sus tres estados. Entonces, tiene tres calores específicos distintos. No le pasan a todas las porciones de materia. Generalmente, hay muchas que conservan su calor específico, ¿sí? Y lo único que cambia es el calor latente, pero el agua tiene tres calores específicos distintos. Un calor específico para sólido, un calor específico para líquido y un calor específico para gaseoso. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Voy a proponer un ejercicio acá cortito. Les voy a mostrar cómo se resuelve dos tipos de ejercicios, ¿sí? Y después ya respondo algún tipo de duda y damos por finalizar la clase de hoy y les dejo ya en este fin de semana, les voy a estar subiendo una guía de ejercicios, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a empezar con uno sencillo que dice lo siguiente. Calcular la cantidad de calor necesario para fundir completamente un hielo de 300 gramos. Se encuentra
0 grados Celsius. Bien. Vamos a resolver esto de manera sencilla. Entonces, fíjense, calcular la cantidad necesaria para calcular la cantidad de calor necesario para fundir completamente un hielo de 300 gramos que se encuentra a 0 grados Celsius. Acá yo ya me voy a anotar algunos datos. Entonces, como datos tengo, vamos a poner datos. Tengo la masa, ¿sí? Masa es igual a 300 gramos. Bien, ¿qué más sé? Sé también la temperatura inicial. Temperatura inicial igual 0 grados. Esto lo anoto, pero ahora vamos a ver si era necesario anotarlo. Simplemente lo anoto porque es un dato importante. Y no lo tengo como dato en el ejercicio, pero es un dato de tabla y es un dato que yo siempre se los voy a proporcionar, que es el calor específico del hielo, ¿sí? Calor específico del hielo. Específico del hielo. ¿Sí? Y les voy a poner los dos valores que pueden aparecer. No, el otro no lo tengo acá. Bueno, vamos a usar este, que es 2090 Joule sobre kilogramo Kelvin. Bien. Esos son los datos que conozco. Entonces, fíjense una cosita. El valor que yo le estoy expresando del calor específico del hielo está en Joule sobre el kilogramo Kelvin. Les dije que esto determinaba los valores que yo iba a poner acá, ¿sí? Ahora, dice calcular la cantidad de calor necesaria para fundir completamente un trozo de hielo. Estos datos que yo le estoy poniendo acá no me sirven, me falta un dato más. ¿Por qué? Porque el calor específico era cuando yo quería calentar algo. Y acá yo le estoy hablando de fundir hielo que se encuentra a 0 grados Celsius. No va a haber aumento de temperatura, por más que yo haya puesto una temperatura inicial que me la indica acá, no va a haber un aumento de temperatura, solamente va a haber una fusión de hielo. Y si va a haber una fusión de hielo, tampoco me interesa el calor específico. Entonces, este dato a mí no me sirve. Otro dato que tengo que buscar en tabla, o que yo también se los voy a proporcionar, es, y que acá no lo puse, lo vamos a agregar, es el calor latente de fusión. Entonces, les voy a decir que el calor latente de fusión es igual a 334.123 Joule sobre kilogramo. Ahora sí, ahora que tengo todos esos datos, yo puedo empezar a calcular. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar la ecuación que necesito, la ecuación que me permite a mí calcular. Dice que el calor latente, porque quiero fundir, es igual a la masa, ¿sí? Por L. Bien, eso es lo que yo voy a calcular. Ahora, fíjense que el calor latente yo se los informé en una única unidad, que es Joule sobre kilogramo. Entonces voy a poner que mi calor latente va a estar dado. La masa todavía no pongo nada. En L voy a poner 334.000 Joule sobre kilogramo. Como yo quiero que me dé en un valor de energía, necesito que este kilogramo se cancele. Entonces, la masa que tengo que expresar acá, la masa, no la puedo expresar en gramos, porque gramo con kilogramo no lo puedo cancelar. Lo tengo que expresar en kilogramos. Y ustedes saben que para pasar de gramo a kilogramo simplemente debo dividir por 1000. Con lo cual, 300 dividido 1000 me va a dar nada más y nada menos que 0,3 kilogramos. ¿Sí? Entonces, hago esta cuenta acá. Kilogramo se va a ir con kilogramo. Y me va a quedar que el calor latente va a ser 0,3 por 334.000. Que si alguno me hace la cuenta me hace un favor, porque no me traje la calculadora. Y si no, si salgo de a la calculadora de la compu, voy a hacer macana. ¿Alguno me puede hacer la cuenta, porfis? La miro a Teresa, que siempre me hace las cuentas. Sí, profe, ya le hacemos la cuenta. ¿Qué era? 100.200. ¿100.200? Sí. Sí, profe, da eso. 100.200, bien. Entonces, 100.200 Joule de energía es lo que necesito para calentar, para fundir el hielo, ¿sí? Esa es la cantidad de energía que necesito para fundir el hielo. Profe, consulta. Sí. ¿El latente siempre se mide en joules sobre kilogramo?
No, yo en este caso, porque lo tenía acá presente en la cabeza, me acuerdo del calor latente de fusión del agua en Joule. Está también su equivalente en calorías, ¿sí? Pero no lo expresé. Pero cuando yo se los dé, les voy a dar los valores de tablas y ustedes los pueden leer. Lo pueden expresar en Joule sobre kilogramo o en calorías. Si hubiese sido caloría, acá uso los 300 gramos y el valor me va a dar más chiquito y en calorías, ¿sí? Ok. ¿Por qué me va a dar más chiquito? Y esto se los voy a anotar porque no se los dije. Hay un equivalente mecánico, vamos a decir, un equivalente térmico, si quieren llamarlo, o de trabajo, que dice que una caloría, ¿sí?, es igual a 4,18 joules. ¿Está bien? Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Está bien? Por eso siempre el joule me da más grande que en calorías. Pero bueno, estos valores, y es más, yo les dije acá una cosita, que pueden estar en calorías sobre grados Celsius o joule sobre kilogramos Kelvin. Hay algunos autores que mezclan un poquito de los dos y me lo ponen, por ejemplo, en joule sobre gramos Kelvin o en joule sobre kilogramos Celsius, ¿sí? Esas cosas tenemos que fijarnos bien, tenemos que estar atentos. Mientras tengamos en cuenta que siempre es energía sobre masa por temperatura, usamos la que querramos, no hay ningún problema. ¿Tá? No se fijen a que tienen que ser sí o sí estas dos. Bueno, vamos a agregarle una segunda parte a este ejercicio entonces. Vamos a poner acá al trozo de hielo. Sí. Escucho muy mal, ¿eh? Ahí. No lo entendí lo último que explicó anterior. Lo último. ¿Para qué escribo esto y ya va? Bueno, no importa, ahora lo escribo, no hay problema. ¿Qué parte no entendiste? ¿Nora me está hablando? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasó, Nora? Digamos, lo vamos a encontrar en diferentes calorías, ¿no? Ah, eso tranqui, porque cuando yo les pase las tablas, ya van a estar los valores. Yo ya les voy a dar las tablas y van a venir en valores de energía sobre masa y temperatura. Yo lo que te digo es que si vos buscás distintas fuentes o si van a hacer un servicio a alguna empresa o algo, puede ser que aparezcan distintas fuentes con distintos valores porque están basados en otras escalas, pero siempre va a ser energía sobre masa y temperatura. ¿Sí? Yo voy a trabajar siempre con estas dos. Tranquilos con eso, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces vamos ahora a hacer otro ejercicio. Iba a ser uno de calentar el agua, pero no tiene sentido, porque si yo hablo de calentar el agua, tendría que usar este calor específico. Pero bueno, vamos a hacer uno para que lo vean y después voy a hacer uno de mezclas. Entonces vamos a lo siguiente. Dale. ¿Qué no escribís? Ya está cansada, profe. Ya no quiere más. Se desean calentar 600 gramos de agua que se encuentran a 80 grados, a 20 grados Celsius a una temperatura de 85 grados Celsius. ¿Sí? Calcular la cantidad de calor necesario. Está bien. Ahí está. Entonces se desean calentar 600 gramos de agua que se encuentra a 20 grados Celsius hasta una temperatura de 85 grados Celsius. Calcular la cantidad de calor necesario. Bien. Entonces vamos a anotar los datos que tenemos. Vamos a poner acá. Datos. Vamos a poner masa igual 600 gramos. 600 gramos. Tenemos temperatura inicial 20 grados Celsius. Temperatura final 85 grados Celsius. ¿Y qué más tenemos? No tenemos más nada, pero yo les pasé recién el valor del calor específico. Calor específico para el agua
¿sí? Específico para el agua. Acá H2O. Es una caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Sí? También es 4,18 kilogramos sobre Joule sobre kilogramos Kelvin, pero vamos a usar por ahora. Entonces, fíjense que acá la ecuación que voy a utilizar es la de calor específico. Voy a decir que el calor específico, no, perdón, la de calor sensible va a ser igual a la masa, ¿sí? Por calor específico. ¿Por qué voy a usar esta de calor sensible? Porque estoy hablando de un calentamiento por temperatura final menos temperatura inicial. Siempre resolvemos primero el paréntesis, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es reemplazar todo. Voy a agrandar un poquitito. Así se ve mejor lo que hago. Entonces voy a decir que el calor va a ser igual. La masa van a ser 600 gramos. El calor específico es una caloría, ¿sí? Sobre gramo, grados Celsius. Y la temperatura final va a ser 85 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Es decir, estamos calentando el agua que sale de la canilla para el mate, básicamente. Esto me da un delta T, un gradiente térmico, ¿de cuánto me da? 85 menos 20. 65. Vamos. Delta T igual 65 grados Celsius. Sí, eso es lo primero que tengo que resolver. Entonces, 65 grados Celsius. Y así lo voy a expresar. Entonces voy a decir que el calor va a ser igual. Y acá ya empiezo a resolver. 600 gramos. ¿Sí? Por una caloría sobre gramos grados Celsius por 65 grados Celsius. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Esto es sencillito. Gramos rojo. Gramo se va con gramo. Grado Celsius se va con grado Celsius. ¿Sí? Y entonces tengo que multiplicar 600 por 1 por 65. ¿Cuánto da esto, por favor? 39.000 calorías. Bien. 39.000. Y acá quería hacer esto para que comparen. 39.000 calorías. ¿Sí? Fíjense que yo tengo un poco más de medio kilo de agua, ¿sí? Y para calentarla 65 grados necesito 39.000 calorías. Mientras que para fundir 300 gramos de agua nada más, para fundir, es decir, que está hielo sólido, necesito 100.200 Joule, ¿sí? Por más que esto estuviese en Joule, siempre la energía que necesito para fundir o para cambiar de estado de una porción de materia, siempre, está bien que están en otras unidades, pero después lo hacemos con otros valores y van a ver que es lo mismo. Es mucho mayor que la cantidad de energía que se necesita para calentar, ¿sí? Y esto tiene la lógica que yo les venía explicando de la cantidad de movimiento. Para yo producir un cambio de estado, tengo que producir tanta cantidad de movimiento de manera tal que se rompan las fuerzas de cohesión, ¿sí? Las fuerzas de atracción. Mientras que para calentar solamente aumento la energía cinética. Por eso cuando hay un calentamiento requiero poca energía y cuando hay un cambio de estado requiero de muchísima energía. Ustedes se dan cuenta también cuando el agua está hirviendo. Yo para calentar una olla de agua, para calentarla a 10 grados, nada, ¿cuánto tardo? Minutos. Mientras que para hervir la misma porción de agua, necesito, por más que haya partido de agua caliente, necesito muchísimo. No hervirla, porque hervirla sería que está a 100 grados. Volverla toda a vapor. No sé, básicamente estoy hablando de que me tengo que olvidar la olla arriba del fuego, irme a comprar, volver y todavía va a haber agua, la mitad, pero hirviendo. ¿Sí? Entonces, No sé, siempre, profe, a mí me pasa siempre. Yo ¿qué? pongo el agua Déjala. para el mate y hierve y se evapora y cuando me acordé ya no había agua casi. Bueno, yo pensé que era cosa de mi abuela. Mi abuela fundió una olla. No la llegó a fundir, pero la deformó toda.
porque puso ahí el agua a hervir porque creo que iba a hacer una sopa y se olvidó y se fue a comprar a la feria, hizo toda la compra ella. Cuando volvió estaba la olla al rojo y toda ya media deforme, así que le hizo una curvatura a la olla. Pero bueno, pensé que solo le pasaba a mi abuela. Cosas que pasan. Vamos, hasta acá venimos bien, se entiende, ¿no? Esto es sencillo, no es muy difícil. Sí. Bueno, vamos a pensar una cosita entonces ahora. Voy a pensar una cosa más. Y para eso voy a escribir lo siguiente. Y voy a poner esto. Vamos a calcular la temperatura de equilibrio cuando se juntan. Vamos a poner, para que no sea tan... 10 gramos de agua que se encuentran a 80 grados Celsius con 20 gramos de agua se encuentran a 30 grados Celsius. Esto es un ejercicio de equilibrio de temperaturas. A ver, ¿qué estoy diciendo? Vamos a pensarlo, antes de resolverlo, vamos a pensarlo. Si yo tengo agua que se encuentra a 80 grados Celsius, ¿sí? Y tengo agua que se encuentra a 30 grados Celsius, y las junto las dos en un mismo recipiente, ¿qué va a suceder? Se equilibra la temperatura. Se van a equilibrar las temperaturas. ¿Qué sería esto, dicho de otra manera? ¿Qué le va a pasar al agua que está caliente? Va a perder Va a calor. disminuir la temperatura. Exacto. Va a perder calor, va a disminuir su temperatura. ¿Qué le va a pasar al agua que está fría o con menos temperatura? Va a ganar. Va a ganar temperatura, ¿sí? Es decir, va a ganar calor, va a aumentar su temperatura. Bien, entonces yo lo puedo plantear como dos problemas esto. Yo lo podría plantear como un problema 1 donde diría que el calor 1, ¿sí? El calor 1 va a ser igual a la masa 1, ¿sí? Por el calor específico 1, que en realidad acá el calor específico es el mismo, así que dejo calor específico, por delta T1. Pero no voy a poner delta T. Voy a poner temperatura final, ¿sí? Menos temperatura inicial. Bien. Y este va a ser el 1. A ver, ¿cuál es el 1? El que el agua se enfría. Entonces sabemos que este calor va a ser negativo. Va a perder calor, lo que me dijeron ustedes. Mientras que el calor 2, ¿sí? Que va a ser aquel donde el agua se calienta, va a ser positivo, ¿sí? Y yo voy a tener la masa 2 por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Me siguen? Para los dos voy a utilizar la misma ecuación. ¿Por qué? Porque en uno va a haber una disminución de temperatura y en otro un aumento de temperatura. Pero la fórmula es la misma. Las dos son de calor sensible. Hay algo. La masa 1 es de 10 gramos. La masa 2 es de 20 gramos. El calor específico es el mismo para las dos. La temperatura final del primer cuerpo, ¿la conozco? Del primer caso. Esta temperatura. ¿Sé cuál va a ser? ¿A qué temperatura va a llegar? No piensen mucho, no la sé. Es algo que no conozco. Sé de dónde parto. Sé que estoy en 80 grados Celsius. La temperatura inicial la conozco. Ahora en este tengo todo lo mismo. La masa la conozco, el calor específico es el mismo. La temperatura final tampoco la conozco. Sí conozco la inicial, que es de 30 grados. Pero, si lo pienso, como esto va a estar todo en un mismo recipiente, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a poner acá en un mismo recipiente, voy a agregar agua que está fría, ¿sí? Agua a 30 grados Celsius, vamos a decir, no vamos a decir agua fría, agua a 30 grados Celsius. Y voy a agregar también agua a 80 grados Celsius. Entonces, como van a estar todos en un mismo recipiente, la temperatura final es la temperatura del sistema ahora. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que esta temperatura final y esta temperatura es la misma. ¿Me siguen? Entonces, si la temperatura final es la misma, esta es mi X. Yo puedo calcular la temperatura final igualando estos ejercicios, igualando
estas dos ecuaciones. Porque en definitiva, el calor que pierda 1, ¿sí?, va a ser igual al calor que gana 2. ¿Me siguen lo que digo? Bueno, qué feo que me quedó ahí. Sí, sí. Profe, ¿Sí? Y entonces, yo en vez de hacer todo esto, puedo poner sus equivalencias matemáticas, M por C1, pero lo que puedo hacer primero es despejar temperatura final. ¿Cómo despejarían de acá temperatura final? ¿A qué es igual temperatura final? Vamos a despejar, vamos. No, tranqui, que yo lo pongo. Yo lo hago. Despejando. Este ejercicio lo voy a dejar planteado, pero no lo voy a terminar, ¿sí? Porque hay una parte que se vuelve medio tediosa, pero se los dejo planteado. La temperatura final es lo último que voy a pasar, porque esto es un delta T. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El calor, ¿sí? Y acá voy a poner calor en general porque voy a usar la misma ecuación para las dos, nomás que me voy a recordar que uno es negativo y otro es positivo. Va a quedar dividido por la masa, ¿sí?, multiplicado por el calor específico. ¿Está bien? Y a ese valor le voy a sumar la temperatura inicial. ¿Está bien? Esto mismo es lo que puedo hacer para cualquiera de los dos. Y entonces después igualo estos dos términos, ¿sí? Porque esto que estoy haciendo aquí es igual a temperatura final. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pasamos para allá. Sigo para acá. Lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar menos calor 1, ¿sí?, sobre masa 1 por calor específico. Todo esto más temperatura inicial 1. Temperatura inicial 1. Acá hay un más, ¿eh? Temperatura inicial 1 es igual a calor 2, que este es positivo, sobre masa 1 por calor específico. Todo esto más temperatura inicial 2. ¿Está bien? Así se resuelve esto. Así es como debería resolverlo. Y entonces después es una cuestión solamente de reemplazar y voy a obtener la temperatura final. Es decir, todo este mismo término me tendría que dar lo mismo que este término, ¿sí? Me tendría que dar la misma temperatura. ¿Me siguen? Basta solamente con elegir uno de los dos. Esta es una de las formas de resolverlo. Y si no, la otra forma es decir lo siguiente. Es decir, que este es más largo, pero es lo mismo. Masa 1 por calor específico, ¿sí?, por temperatura final menos temperatura inicial. Perdón, profe, consulta. 1, sí. ¿No va masa 2 cuando iguala arriba? Calor ¿Acá? específico ahí. Sí, tenés razón. Gracias. Gracias. Sí, muy bien, están atentos, más atentos que yo. Masa 2. Y acá me va a quedar masa 2, ¿sí? Esto se los dejo planteado, no porque yo le vaya a tomar ejercicios de este estilo, pero son ejercicios muy de muy de termodinámica. Porque en termodinámica justamente lo que se busca todo el tiempo es el equilibrio, ¿sí? Y así como yo se los dejé planteado acá en dos masas de líquido, en este caso de agua, ¿sí?, que es sencillo, puede pasar que el equilibrio se produzca también entre un cuerpo sólido y un cuerpo líquido. Entonces, tengo que plantear varias cosas. Pero acá se los dejé planteado. Cualquiera de las dos formas sirve para resolver el ejercicio. Acá lo tengo todo sin despejar y acá lo tengo medianamente despejado. Ustedes eligen la forma que quieran, ¿sí? Pero esta es la forma en que se pueden resolver los ejercicios. Es una forma de un ejercicio de equilibrio térmico. Así se deben resolver. Tengo que calcular siempre quién pierde calor o quién gana calor, ¿sí?,
pensarlos como un mismo sistema y que la temperatura final alcanzada va a ser la misma. También lo podría pensar como una única cosa donde la masa sea la suma de las dos masas, porque es la misma sustancia. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Pero eso ya es más complejo, porque fíjense que en la temperatura inicial voy a tener un problema, porque ¿qué temperatura pongo? ¿La de 80 o la de 30? ¿Sí? Eso ya es más complicado, ahí ya calcularía delta T directamente, y después tendría que hacer un cálculo para saber cómo averiguar delta T. Esta manera que yo les puse es la menos complicada. Estas dos formas, despejando, es decir, igualando los calores o despejando la temperatura e igualando los términos. Cualquiera de las dos sirve para resolver este tipo de problemas. Bueno, gente, a ver, vuelvo por aquí. ¿Alguien dejó de presentar? ¿Todos me entendieron lo que dije? ¿Todos me entendieron lo que expliqué? ¿Fue claro mi castellano? Sí, Sí. profe. Sí, Bueno, profe. yo ahora no sé si se agregó, sí, se agregó gente mientras estábamos, voy a volver a pasar lista, porque se agregó gente, me había olvidado que cuando nos fuimos entró gente, así que voy a volver a pasar lista, y vuelvo a mencionar los que están, si alguno no lo nombra me dicen, y ya finalizamos por hoy los dejo descansar un poquitito, ¿sí? Así Tere se va a comer y a cocinar, pobre Tere. Tere, cocinete para mañana también. Sí, esa es buena, esa es buena. Y sí, o guardate un poco. Yo lo que hago a veces cuando tengo el otro día una jornada larga, me guardo un poco de comida en un tupper o donde sea, después lo caliento y me lo como, ya fue. O ni lo caliento, a veces ni lo caliento. Vamos aquí. Ha pasado lista. Nombro los que me figuran acá. Alejandro Telias, Brian Navarro, Camila Otero, Damián Alfonso, David Segovia, Dai Soldini, Diego Pellegrini, bueno, que es Nora, Enrique Vargas, Franco Sanes, Guillermo Suárez, Iván Rolón, Javier Abdala, yo, Lautaro Nahuel Lorenzo, Lucas Di Tulio, Lucas Rebolini, Luis Eduardo Guzmán, Marcelo Guisoli, Mile Venerus, Oscar Cardoso, Río Sánchez, Sol Díaz, Teresa Selva, Carlos Sadín, Ian Vergara, Laura Farfán, Mariano Alvarenga Duarte, Maxi Pereira, Victoria Ordóñez, Joana Valenzuela. ¿Sí? ¿Alguno no nombré? ¿No? Hable ahora o calle para siempre. Hable ahora, calle para siempre, tal cual. Listo. Si no dicen nada, ya lo descargo esto. Excel, sí, guardar. Bien, ahora voy a dejar de grabar, pero en un chiquitito. Pero si quieren se pueden quedar un poquitito que vamos a hablar sobre el trabajito integrador. Algunas dudas, porque mañana yo creo que va a ser medio difícil contestar todo por el chat. Porque por ahí la pregunta sea más larga. No sé, se me ocurre que por distintas cosas puede llegar a complicarse un poquito. Esperemos que no. Esperen que dejo de grabar entonces. Tic-ting. Detener grabación. Detener grabación, sí. Detener grabación. ¿Te vas? Sí.